Buenas noches, hermanos. Para mí realmente es un gusto estar nuevamente acá, delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. El domingo pasado nosotros leímos Tito, el capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2. Hoy vamos a considerar el capítulo 2 y vamos también a considerar el capítulo 3. Tito, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú mismo todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Capítulo 2 de Tito hemos leído. El domingo anterior leímos el capítulo 1, el cual nos enseña verdaderamente que al principio Dios no miente y la promesa de Dios fue la vida eterna. Así dice, ¿verdad? El capítulo 1. En el capítulo 2 nos enseña como creyente a cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Pero esto con un propósito. Nosotros somos salvos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Por ende, nosotros que hemos creído anunciamos esta gracia tan maravillosa, ¿verdad? Entonces nosotros debemos comportarnos, y así lo dice la palabra, con un solo propósito, para que el adversario no tenga de qué acusarnos realmente, porque Satanás ya no nos puede quitar eh, la salvación, porque la salvación es un don de Dios, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña la palabra exactamente cómo debemos comportarnos y por qué es que debemos comportarnos de esta forma. Vamos a leer el capítulo 3, Tito capítulo 3. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero
que insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, y Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que estén conmigo te saludan. Saluda a los que a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces es increíble todo lo que la palabra de Dios nos está hablando en este libro de Tito, ¿verdad? Tito 1 nos dice que Dios, que no miente, nos ha prometido la vida eterna y que por medio de nuestro Señor Jesucristo eso se manifestó, ¿verdad? Nos dice también que nosotros debemos hablar exactamente, dice, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Capítulo 2 nos dice cómo debemos comportarnos, porque nosotros tenemos algo muy importante, ¿verdad? Y es el anuncio de esa maravillosa palabra que nosotros hemos creído y por ende nosotros anunciamos. Entonces debemos comportarnos no como nos comportábamos anteriormente cuando no teníamos conocimiento de esto, ¿verdad? Sino diferente. ¿Para qué? Para que el adversario no tome ocasión de eso como para acusarnos. No tiene nada que ver con la salvación, ¿verdad? Porque muchos piensan que porque nosotros, por nuestro comportamiento, podemos perder la salvación, y eso no es lo que dice la palabra. La palabra es clara, para que el adversario no tenga ocasión de maledicencia, realmente, ¿verdad? Es que algo muy maravilloso en el capítulo 3 nos dice exactamente en el versículo 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Nosotros somos salvos, que lo dice, no por nuestras propias obras. Y esto es maravilloso, porque realmente podemos entonces tener confianza, porque esta salvación no es vana, porque si fuera por nuestras propias obras, fuera vana, porque nosotros, todo lo que nosotros hacemos como hombre es vano, ¿verdad? Así nos enseña la palabra. Pero esto, la salvación, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Esto es por misericordia. Entonces es muy interesante esto. Y hay algo, no sé si se dieron cuenta, en el capítulo 2, versículo 30, exactamente nos dice, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes saben cuál es de qué está hablando aquí? Esa esperanza bienaventurada. Yo les hago esa pregunta realmente. Si ustedes pueden responder. ¿Qué es esa esperanza bienaventurada? Nosotros recordemos que, como la palabra nos dice, nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. No fue por nuestras obras. Y esto, como digo, la palabra nos da la certeza que nosotros somos salvos, ¿verdad? Y no podemos, y esa confianza no está en nosotros, sino en Dios. Entonces nos dice en el versículo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Nosotros, recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿qué es lo primero que va a hacer el Señor? ¿Qué dice la profecía? Dice la palabra que el Señor tocará la trompeta, ¿verdad? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Dice la palabra, incorruptibles. Y luego nosotros seremos transformados, es decir, que nosotros seremos transformados este cuerpo,
por un cuerpo de gloria, porque recuerden que este cuerpo es de esta tierra, ¿verdad? Es de esta tierra, pero nosotros somos herederos del reino, y la palabra misma lo dice, que es por la gracia de Dios, por tener la fe realmente en esa obra que Dios hizo hace 2000 años, ¿verdad? Y que había prometido por medio de sus profetas y que estaba en la ley de Moisés y todo esto, en los salmos, en los proverbios, todas las escrituras testificaban de esto, ¿verdad? Entonces nosotros al creer o responder con fe a esa obra, Dios nos declara justo y por ende herederos del reino, y nosotros no podemos subir así, por eso tenemos que ser transformados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que el Señor Jesucristo o la palabra nos está diciendo, la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Colosenses en el capítulo 1, versículo 26, nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí nos dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, Cristo en nosotros. Recuerden que nosotros, al responder con fe, ¿verdad? Creer de todo corazón en esa palabra, Dios nos sella con su Santo Espíritu. Por eso lo está diciendo, que Dios derramó de su Espíritu en abundancia en nosotros, ¿verdad? Como sello para la garantía de aquel día glorioso cuando Dios se manifieste, ¿verdad? Entonces nosotros recordemos siempre esto, hermanos y amigos que están escuchando. Nosotros somos salvos por la gracia, ¿verdad? Aquí nos dice: y nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, ¿verdad? El mismo capítulo 3 nos dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hoy muchos viven aferrándose a la ley, ¿verdad? A la ley, pero no se dan cuenta que la ley digamos que nosotros no sabíamos esto, la misma palabra nos revela, ¿verdad? Que el único propósito de la ley era que nosotros cerráramos la boca y quedaremos bajo el juicio de Dios. Realmente cuando nosotros, digamos que la ley cumple su trabajo en nosotros, hacer eso, cerrar nuestra boca y quedar bajo el juicio de Dios, lo único que nosotros teníamos que ver era Cristo, no había más. Así de hecho la palabra lo dice de esa forma, porque el propósito de la ley era llevarnos a Cristo, ¿verdad? Porque el fin de la ley era Cristo para justicia a todo el que cree. Es decir, que cree en Cristo es justo. La ley se cumple porque no hay otra forma, ¿verdad? Entonces esto es maravilloso, hermano. Nosotros al responder con fe en esa obra que Dios hizo, Dios nos declara justo, nos sella con su Santo Espíritu. Entonces estamos listos, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Y firmes realmente para ese día glorioso, que cada día que pasa nos vamos acercando más, ¿verdad? Y todo apunta a que nosotros somos los que veremos esto. Entonces habrán dos bandos, unos que estarán del otro lado, ¿verdad? Y otros que estarán del otro lado, de la izquierda y de la derecha. Los que son los justos estamos a la derecha de Dios. Y recuerden lo que el Señor dice a los de la derecha: seguí bendito de mi Padre y heredad el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y esto por qué? Porque hemos creído, realmente esto se trata, y esto es para todos los hombres, pero no todos creen al Evangelio. Entonces sí, hay una promesa, ¿verdad? ¿Qué es esto? Para nosotros los que hemos creído, y podemos estar firmes, porque es Dios quien lo promete, el cual no puede mentir, y nos está diciendo que nosotros por la fe en Él, nosotros somos herederos del reino. Entonces podemos tener confianza, y más que nos está diciendo que no es por nuestras propias obras, por ende nosotros podemos estar 100% confiados que así será, que así es y que así será realmente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le esperan a los otros? Si nosotros bien somos herederos del reino por la justicia de Dios, por responder con fe a esto, a los otros, ¿por qué no serán herederos de eso? Pues bueno, porque lo contrario, porque el que cree es salvo y el que no cree será condenado lastimosamente porque no ha creído. Y esto lo dice la palabra claramente.
Vamos a leer, eh, esta es segunda de Tesalonicenses, vamos a leer todo el capítulo 1 para que vean cómo esto Dios nos lo dice, ¿verdad? Y lo más importante es que nosotros debemos creer a lo que está en la palabra, porque la palabra nos dice claramente, la palabra nos lleva a toda la verdad, a toda la verdad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Es claro lo que dice esta palabra. El Señor viene a dar retribución. ¿Para quién? Para los que no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso lo que la palabra misma nos dice, ¿verdad? El hombre dice una cosa y la palabra de Dios dice otra. El juicio de Dios viene ¿para quién? Para los desobedientes, para los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la condenación realmente es porque no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, como sí hemos obedecido, ¿verdad? Porque así hemos oído y lo hemos creído. No tenemos otra forma de cómo escapar de este juicio que viene para este mundo, ¿verdad? Entonces podemos estar confiados realmente porque Dios, sí, Dios es duro y dice la palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él está, o su ira está ¿sobre quién? Sobre los desobedientes. Entonces con más diligencia nosotros debemos atender a esto, a esta palabra que nos está diciendo, ¿verdad? Conocer a Dios, que es su palabra, que es la palabra, y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creerlo realmente. Y la salvación es para todos los que creen. Entonces es maravilloso. Dios no hace excepción de personas. De hecho dice la palabra que Dios sometió a todo hombre en desobediencia, para así tener misericordia de todos nosotros, solamente ¿por qué? Por la fe en el Evangelio. Es maravilloso, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice. Y conforme a la palabra nosotros podemos tener seguridad, porque como la palabra hermano nos enseña, Dios no miente. Dios no miente. Entonces esta salvación que nosotros hemos creído y de la cual nosotros anunciamos todo el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros hemos sabido y hemos comprendido y entendido que la única forma de ser salvo es por medio del Evangelio. Por eso lo creemos principalmente y lo anunciamos. Y esto también es señal de este tiempo final que estamos viviendo, porque ¿qué dice la palabra? Dice: predicaré el Evangelio del reino para testimonio, entonces vendrá el fin. Este mundo, hermano, tiene los días contados, ¿verdad? Pero nosotros le damos gracias a Dios
por su misericordia, porque ahora estamos del lado donde debemos estar. Y debemos permanecer firme, dice la palabra, firme, reteniendo la palabra tal cual como nosotros la hemos recibido, ¿verdad? Ni quitando, ni agregando, ni nada de esto, tal cual como está aquí tal cual como está realmente, ¿verdad? Evitando discusiones y contenciones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es vano y no tiene provecho. Cuando nosotros leemos Judas, vamos a leer el capítulo 24. A mí me encanta este versículo. De hecho, toda la palabra es maravillosa, ¿verdad? Pero cuando yo leí esto, de hecho la palabra no se contradice, sino que la palabra confirma todo. Todo se une y confirma el mismo mensaje. Judas capítulo 1, versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso, hermano, para guardarnos. Hay una parte donde dicen a unos religiosos dicen, tienes que guardar santidad. Pero ellos cuando hablan de esta forma, atribuyen la santidad a sus propias obras. Judas Judas tiene solo un capítulo, el versículo 24, lo dice claramente. Muchos dicen, hay que guardar santidad, y ellos piensan que la santidad, cuando ellos hablan de esta forma, están atribuyendo la santidad a tus obras, pero la palabra dice que no es así, ¿verdad? Recuerde que lo que dice Hebreo, que Dios con una sola ofrenda, vamos a leerlo nuevamente, sé que muchos de nosotros ya conocemos esto, pero hay algunos que no, y por ello es que hay que repetir constantemente la palabra, recordar la palabra, ¿verdad? Porque realmente es por medio de la palabra que nosotros podemos recordar siempre lo que Dios nos dice. Pueden leer todo el capítulo 10 de Hebreo, pero vamos a ver exactamente en el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. ¿Sí? Para siempre. Entonces, la santificación viene por medio de Jesucristo, no hay otra forma. ¿Y qué nos está diciendo? Que ya la santificación se hizo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre. Y el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Entonces dice la palabra en Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de su gloria con grande alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Él es poderoso, hermano. Entonces nuestra confianza siempre tiene que estar en Él. De hecho, la palabra siempre nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Nuestra confianza es Él, siempre es Él. Entonces, sabemos que nosotros estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y este cuerpo es de aquí, por ende siempre se va a inclinar las cosas de aquí, pero nuestra mente está arriba, ¿verdad? Está arriba, entonces nosotros ya no tenemos confianza en la carne, porque ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, que Dios nos dio, como dice la palabra, nos dio abundantemente por su gracia, por la fe que es en Cristo. Entonces, eso no se les olvida, hermano. Y yo siempre les digo esto y les voy a recordar esto, ¿verdad? Este mundo tiene los días contados, ¿verdad? Tiene los días contados, todo esto se va a acabar. Entonces nosotros con más vera, dice la palabra, con más vera tenemos que estar firme en esto. Estar firme en esto. En esto que como dice la palabra, y lo que has oído, lo que has visto y oído, reténlo hasta el fin, dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo os daré la corona de gloria. Reténlo hasta el fin. ¿Y qué es lo que has oído? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya lo hemos sabido por medio de las Escrituras. ¿Por qué esto debe ser así o por qué esto es así, verdad? Cuando nosotros leemos segunda de Pedro, capítulo 3. Yo voy a leer todo el capítulo 3, la verdad es que todavía hay tiempo. Capítulo 3, todo el capítulo 3.
para que podamos entender y mirar cómo que la palabra de Dios nos está advirtiendo de todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Voy a hacer una pausa así, aquí, ¿no? Acuérdense, hermano, nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años. Él se manifestó y hizo la obra que hoy nosotros hemos creído y que anunciamos. Y hay una parábola en la palabra que él menciona lo que nosotros conocemos como el buen samaritano, ¿verdad? El cual él está hablando de 2 denarios. Todo eso es señal para que nosotros los que hemos entendido nos está diciendo, hermanos, que estamos viviendo estos tiempos, que son los tiempos finales. Y han pasado 2000 años. Y él en esa narrativa que él dice, cuidámele, y yo vendré, pero solamente da el pago de 2 días, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo, oh amados, no ignoréis que esto, porque para con el Señor, 1000 años, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Nosotros solamente con un terremoto, ¿verdad? Los que han tenido esa sensación o han experimentado esto, eso es horrible, un terremoto, ¿verdad? Yo recuerdo hace como unos 3 años, yo hubo un terremoto, no, más de 3 años, hubo un terremoto que recuerdo que yo no me podía poner en pie, yo caminaba, iba así y ¡pam! Me caía. Ahora miren esto que pasó en Venezuela, ¿no? Y que está pasando en varios lugares, cómo se caen los edificios y todas estas cosas, y las personas cómo, digamos que se percibe la angustia de ellos. Ahora imagínense esto que está diciendo la palabra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero Dios es maravilloso porque Dios nos advierte de esto, pero también nos da las herramientas de cómo podemos escapar de eso que viene. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensible y en paz. Sin mancha, ¿verdad? Entonces le hago una pregunta, hermano. ¿Nosotros tenemos mancha? ¿Es decir, tenemos pecado? No, ¿verdad? Porque Cristo Jesús nos limpió de todo pecado.
No tenemos ni mancha ni arruga. Así dice la palabra que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Aquí nos dice, más vosotros no estéis en tinieblas. No estamos en tinieblas, estamos en la luz. Por ende estamos preparados para aquel día. Por ende estos juicios que vienen no es para nosotros, porque la misma palabra nos dice que nosotros no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia en aquel día glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo desciende del cielo, tocará la trompeta, resucitarán los muertos incorruptibles, luego nosotros seremos transformados, ¿verdad? Porque la ira de Dios viene para este mundo impío. Pero entonces, con más vera nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, ¿verdad? Esto es maravilloso. Y podemos tener confianza, porque realmente de estar firmes por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos delante de su gloria con grande alegría. Por eso la palabra es cara. Dice la palabra aquí, versículo 13, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Entonces, mire, Dios es bueno, Dios es bueno. Y como al principio del texto dice, Dios no retarda su venida, sino que es paciente, ¿verdad? Para los que no han creído. Así que si tú aún no has creído, eh, cree, porque no hay otra forma de salir o escapar de lo que se viene. La única forma de escapar es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay otra, ¿verdad? Entonces, démosle gracias a Dios realmente por esa misericordia, ¿verdad? Por haber permitido que su evangelio sea creído por nosotros de todo corazón, pero todo es por gracias a su misericordia. Y lo más maravilloso es que por Él es que también estamos firmes. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por permitir considerar tu palabra una vez más. Señor, sabemos que estamos en tiempos finales, Señor, que esta es la última generación y que tu juicio viene sobre este mundo. Señor, te damos gracias porque somos salvos por tu misericordia, Señor, porque llegaste al momento preciso. Tú has permitido que nosotros hayamos creído en esa obra maravillosa, Señor. Y como hemos creído, por eso nosotros también anunciamos esto, Señor. Para que así como nosotros tenemos paz y tenemos confianza, así también las personas, Señor. Ten misericordia de ellos por los que no han creído todavía. Darles un corazón nuevo para que puedan recibir esta maravillosa palabra, Señor, y que no confíen en ellos, porque tu palabra es clara, toda obra que esté en la tierra será quemada. Entonces no es por obra, así como dice tu palabra, Señor. Pero ¿quién puede entender eso, Señor? Ellos pueden entender si tú les permites, Señor. Ten misericordia de ellos, lo que te pedimos, Señor, porque también nosotros estuvimos de aquel lado y no sabíamos, desconocíamos de esto, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, por nuestra familia. Permíteles también, Señor, que ellos crean, crean, que no nos vean como enemigos realmente, Señor, sino como dice tu palabra, nosotros somos embajadores tuyos, Señor, para anunciar esto tan maravilloso, Señor. Tú conoces nuestros corazones, sabes que nuestra intención es tu intención, Señor, y tu intención es que no quieres que ningún hombre perezca, sino que todos procedan en el arrepentimiento, Señor. Permíteles el arrepentimiento, Señor, principalmente de nuestra familia, de nuestros amigos, compañeros de trabajo y de todas las personas que han de escuchar este mensaje, Señor. Te lo pedimos por amor a tu nombre y hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Recuerden, hermanos, eh, Dios no miente. Y Dios, la promesa de Dios para nosotros los que hemos creído es la vida eterna, que significa nunca más muerte. No hay pecado, porque el pecado representa de una otra forma la muerte. Pero la vida eterna, aquí en la vida eterna no hay pecado, dice la palabra, porque Dios quitó la muerte, ¿verdad? Dice la palabra, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad y la vida eterna por el Evangelio. Entonces, hermano, esto realmente es para los que hemos creído, sepamos cuál era el propósito de Dios, ¿verdad?
sacarnos de eso que viene, ese juicio que viene para este mundo, donde, claro, cuando yo escucho esa palabra y las cosas serán fundidas, recuerdo al oro. Cuando una persona que trabaja el oro, cuando quiere cambiar, un ejemplo, tiene una pieza de oro y quiere cambiar la otra, para hacer un molde o una figura diferente, tiene que echarle fuego hasta que se funda, se derrita para poder hacer la figura del otro. Y así dice la palabra, que todo lo que hoy vemos acá será fundido. Entonces, con más ver a nosotros, tenemos que depositar confianza es en Dios, ¿verdad? En creer en ese evangelio, porque al creer en el evangelio, Dios deposita su espíritu en nosotros. Y cuando Él venga, lo único que va a ver es quién es que tiene el espíritu. Y recuerden que el espíritu solamente se recibe por la fe, no hay otra forma. Entonces, con más vera debemos nosotros responder con fe y estar firmes en la fe. Entonces, gracias hermano por escuchar. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden que todos los días aquí se está anunciando esto, ¿verdad? Con un solo propósito y es para que, como dice la palabra, de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces, recuerden esto. Chao, nos vemos el próximo domingo.